Saludos cordiales. Vamos a continuar con la presentación de nuestro episodio 6, Carta a los Hebreos, y vamos a continuar en el espacio que dejamos pendiente en el episodio 5, donde estamos hablando acerca de que Dios habló a los padres por medio de los profetas en otro tiempo de distintas maneras. Seguimos explicando que Dios no le habló a Israel ni a los patriarcas conversando largamente y continuamente, sino que les habló en diferentes tiempos, en diferentes lugares y por porciones, por partes. Hubo momentos en que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Si usted gusta leer 1 Samuel capítulo 3, verso 1, se expresa en esa sección que no había palabra de Jehová constantemente, o sea, escaseaba, por lo cual significa que Dios dejaba periodos largos sin comunicarse con su pueblo. Sin embargo, cuando ya toda la revelación fue reunida, formó un todo armonioso, un todo muy completo. ¿Por qué? Porque todo lo que se habló en el Antiguo Testamento era inspirado por el mismo Espíritu, que hablaba de parte del único Dios. Por lo tanto, el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen una gran revelación junta para la humanidad. Y no es necesario hablar de dos revelaciones, pese a que hay dos testamentos. O sea, toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento juntos, tienen una continuidad asombrosa. Por lo tanto, podemos decir que es un solo libro, un solo autor, Dios mismo, que habló a través de el Espíritu, a través quien fue el que orientó a los apóstoles para que siguieran hablando después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y todo el Antiguo como el Nuevo Testamento se puede considerar como una unidad. Vamos a ver esta otra sección. Finalmente, Dios ya ha hablado por Cristo. Ahora, en el mismo versículo 2 que leímos en un principio, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Noten el uso del verbo hablar en tiempo pasado. Nos ha hablado. Entonces significa que si ya Dios nos habló, ya no va a hablar más. Nuevamente, estas secciones le quitan valor a todas aquellas personas o grupos religiosos que especifican que tienen una nueva revelación o que tienen un nuevo libro y nuevas instrucciones por parte de Jesucristo. No hay tal, porque entonces hay una contradicción. O bien Hebreos se equivoca, Dios se equivocó al mencionar esto, o bien estas personas no son sinceras al estar hablando. Así que yo me quedo con la segunda opción. Estas personas religiosas que presentan otros escritos y tienen otros héroes aparte de Cristo Jesús, estos personajes, estas religiones, estos grupos no son verdaderos, están violando la norma de que Dios es el único todopoderoso que ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él fue el último que habló, nuestro Señor Jesucristo. Así que esa frase que dice en estos postreros días, ¿qué significa la frase en estos postreros días que aparece en el versículo 2? Significa al final de estos días. Significa mucho más que decir que recientemente. O sea, Cristo no nos ha hablado recientemente, o sea, el mes pasado, el año pasado, no. Cristo, cuando se dice que en estos postreros días, los postreros días comenzaron precisamente en el momento que se inicia el cristianismo. A partir de ahí hasta estos momentos se le conoce como la era cristiana. Así que en estos días, estos últimos días, en esta era cristiana, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. La frase insinúa que el comienzo de la era final ha llegado, y podemos aceptarlo. O sea, ya llegó el comienzo. Cuando se acabe la era cristiana, entonces ya prácticamente está la era final, y ya después viene el juicio final. Los autores apostólicos
hablaron de su propio tiempo como si fueran los postreros días. Vamos a ver cómo dice Lucas en Hechos capítulo 2, verso 17. Voy a tomar la Biblia para ver Lucas, Hechos 2. Bueno, Lucas, perdón. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso que encontramos, que acabo de mencionar aquí, la frase del verso 17. Dice Lucas: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso dijo Lucas en Hechos 2:17. ¿Y por qué lo dijo así? Porque Lucas estaba explicando precisamente lo que va a acontecer en los siguientes versículos cuando el Espíritu Santo se va a aparecer. Ahora, en el capítulo 2 de Hechos, verso 1, se menciona que a los apóstoles se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 3 y 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese suceso que aconteció en Jerusalén, la gente se asombraba, se extrañaba, se amontonaron enfrente del aposento alto donde había acontecido, y bueno, comenzaron a decir que pues qué está pasando, que si estaban borrachos esos que hablaban, porque hablaban en idiomas tanto como, déjenme ver aquí, en frigio, en panfilio, en egipcio, en africano, en medo, en el idioma de los elamitas, en idioma de los mesopotamios, en idioma de los de Capadocia, en idioma de los de Ponto y en idioma de los de Asia. Dice el verso 8, les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido. Bueno, así que Lucas explica ya en el verso 17 que eso que se había dicho de los postreros días, que esos días se refieren precisamente a esos momentos. Así que en el inicio del cristianismo se inician los postreros días de los cuales está hablando el libro de los Hebreos. Así que también en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 3, se habla de los postreros tiempos. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, también se habla de postrer tiempo, y en Judas 18 también. Así que es claro que para los apóstoles, la era en la que estaban viviendo ellos y la que vivimos ahora es la era final. Ha estado con nosotros desde que Jesús regresó al cielo y envió al Espíritu. Estos son los posteriores días. Estos últimos días de los que se hablan comenzaron en el día de Pentecostés, que siguió la resurrección de Jesús, y van a continuar hasta que venga la segunda venida, así como se muestra en Tesalonicenses, que por cierto no tiene que haber otra interpretación más que la que aparece en el libro de Tesalonicenses. Todo ojo le verá cuando Cristo Jesús venga. Así que si algún grupo religioso dice que Jesús ya vino en el 1940 y tantos y que vino en forma oculta, contradice las Escrituras. El libro de los Tesalonicenses, Pablo les dice a ellos que el Señor va a venir y que todo ojo le verá y que entonces habrá la gran resurrección. Así que lo que diga Hechos, eso es lo correcto, no lo que digan grupos que contradicen esta sección. Así que esa expresión postreros días que se usa en este pasaje se refiere a la era mesiánica, a la era cristiana. No habrá un milenio. Sabemos que hay personas que hablan de un milenio, pero no habrá un milenio que lo siga, porque de lo contrario, entonces esto no pueden ser los postreros días. Cuando se dice estos postreros días, el autor estaba identificando los días con su propio tiempo. Tanto el autor de Hebreos como el autor de Hechos, como Pablo mismo, cuando expresa sus palabras. Esos postreros días se refieren a estos mismos días. El contraste es entre tiempos pasados, cuando Dios habló por medio de profetas, y esta era final. En esta era final significa que Dios va a hablar por Jesucristo. Hubo un tiempo que era preliminar y otro tiempo que es final. Este es el tiempo final. Estamos viviendo ya en el tiempo final. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? No sabemos. Dios Padre dice que estemos preparados como si mañana o como si hoy fuera a ser el último día. Preparados porque si viene dentro de unas cuantas horas, tenemos que estar listos para recibir. El mensaje final es la última palabra y definitiva de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no debemos esperar otro mensaje. Ya el mensaje del Nuevo Testamento es final. El nuevo pacto, a diferencia del viejo pacto, es el pacto final y permanente, porque su liderazgo,
su sacerdocio y su reino le pertenecen únicamente a aquel que es el Hijo Eterno, hablando de Jesucristo. Sencillamente, no hay lugar para una revelación evidentemente más nueva, después de la que se dio por medio de Cristo. Dios es tanto el autor del Viejo Testamento como también el autor del Nuevo Pacto. Sin embargo, habló de un modo diferente para el último pacto. Habló de forma diferente. Haciendo uso del tiempo aoristo del idioma griego, del verbo lalein, para cuando Dios habla tanto por medio de los profetas como por el Hijo, la carta a los hebreos sugiere que Dios ya no está hablando. Ahora bien, se señala de forma apropiada que la historia de la revelación divina constituye una historia de progresión hasta Cristo. Sin embargo, no existe una progresión después de él. No hay tal como el milenio, o no hay tal tiempo de que Cristo va a venir a estar aquí 1000 años en la tierra y después va a llevarse a todos al Armagedón. Y no hay nada de esa información. Así que lo anterior es fundamental a la hora de determinar el valor del Nuevo Testamento. Lo que estamos explicando, el Nuevo Testamento es la revelación final de Dios para la humanidad. Si negamos esta verdad vital, entonces es como si alegáramos que alguien tiene la habilidad de darnos una nueva Biblia, o al menos agregarle a, no sé, a otro libro a la Biblia que ya tenemos. Y no existe tal habilidad, no existe tal grupo. Es mentira. La Biblia, así como está, es la última palabra de Dios, refiriéndose al Nuevo Testamento. Ahora, en la explicación de Hebreos se muestra que las palabras del pasado, las voces de los profetas, se muestran como inferiores a Jesús. E incluso también esto incluye a los ángeles. Si vemos el capítulo 1, verso 4, hasta el capítulo 2, verso 18. A Moisés, también Cristo Jesús es superior a Moisés. Si miramos el capítulo 3, del 1 hasta el 4, versículo 7, es superior a Josué, capítulo 4, versos del 8 al 13, y es superior a los sacerdotes de la línea de Aarón, capítulo 4, versos 14, hasta el capítulo 7, verso 28. El autor tuvo en cuenta el agente humano. Sin embargo, Dios es el verdadero locutor del Antiguo Testamento, es quien habla. Capítulo 3, verso 7, citado del Salmo 95, 7, esta es la misma perspectiva elevada que Cristo tenía sobre la inspiración al mencionar que cierto pasaje antiguo testamentario os fue dicho por Dios, según aparece en Mateo 22, 31, 32. Dios es quien dijo, afirma Jesús cuando menciona algún pasaje del Antiguo Testamento. Además, Jesús señaló el poder vivo de las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 10, verso 35, cuando dijo: a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios es para siempre, siempre es aplicable, siempre es eficaz, aún en estos tiempos. El autor del presente libro leyó lo que Dios dijo en tiempos antiguos testamentarios, y los primeros cristianos leyeron de la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras antiguo testamentarias que les he mencionado, que esa traducción se realizó en Egipto, cuando todavía la cultura griega dominaba en Egipto, y en Alejandría había un grupo importante de judíos, y entonces allá se le ordenó a los sabios judíos que se tradujera el Antiguo Testamento del hebreo, se tradujera al griego. Y así lo hicieron, y es conocida como Septuaginta porque fueron 70 los amanuenses, los traductores. Bien, este hecho indica que cuando un texto bíblico es traducido apropiadamente, ese texto debe ser visto como que si Dios le hablara a su pueblo y al mundo. Significa lo siguiente, que si usted lee una Biblia en idioma español, bueno, esa Biblia es traducida y esa es la palabra de Dios para usted. Si usted la lee en inglés, bueno, esa Biblia es palabra de Dios y es para usted. Si usted lo lee en francés, en alemán, en el idioma que sea, ya es una Biblia traducida y sigue siendo la misma palabra de Dios traducida. Sin embargo, este punto de vista
no está alegando inspiración divina para el proceso de traducción. Recuerden, una cosa es la traducción y otra cosa es la escritura real, como fueron las de los primeros escritores. Los traductores pueden equivocarse, pueden ampliar, pueden modificar palabras, pueden tener sustantivos diferentes, pueden tener adjetivos diferentes o sinónimos que signifiquen lo mismo, o incluso como aquellos que están escribiendo la Biblia, vamos a decir una Biblia satánica, que están quitándole textos donde aparece que Dios es Dios y muchos otros textos donde se ataca, donde se habla acerca, por ejemplo, de los pecados, como sobre todo la cuestión de los grupos gay que están haciendo nuevas Biblias. Dentro de unos 100 años, las gentes que no sepan estudiar adecuadamente van a pensar que esas traducciones son la palabra de Dios y entonces van a aceptar que Dios permite los actos de los grupos LGTB, lo cual no es verdad. Sin embargo, ya se están traduciendo Biblias de esa manera. Así que Dios no es el autor de las traducciones, ni tampoco de las versiones modernas, ni las versiones antiguas. Dios es autor de la palabra, y los seres humanos son los culpables de las traducciones. Si las traducciones se hacen en forma incorrecta, están violando la palabra de Dios. Así que tenemos que creer esta información que es muy importante, muy sobrecogedora. ¿Cuál? Que no todas las Biblias son palabra de Dios, porque algunas Biblias han sido traducidas en forma errónea, eliminando conceptos que Dios ha implementado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que en las traducciones modernas se han ido eliminando. Por ejemplo, esa traducción de donde en Juan 1.1 se menciona nada más que Cristo Jesús es creado. No se menciona que Cristo es el verbo, es el creador, sino que es creado. Esa ya es una aberración, es una modificación de esa versión. Así que, si usted estudia una versión que ha sido modificada, entonces recuerde, está usted leyendo en forma equivocada y está usted entendiendo la palabra de Dios en forma equivocada. Y necesita usted regresar a la fuente suprema de donde emana toda la verdad. Busque usted una Biblia que tenga una traducción más apegada a las versiones antiguas. Así que miren, lo que los apóstoles enseñaron no fue añadido a las enseñanzas de Cristo. Fue lo que ellos ya habían sido autorizados. Dios le autorizó a Cristo. Cristo le autorizó en el cielo a los apóstoles, y eso había de ser incluido como si fuera del Señor mismo. Así que lo que los apóstoles escriben es palabra que ellos recibieron por parte de Jesucristo y fue aumentada y corregida por parte del Espíritu Santo, lo cual implica que los apóstoles tuvieron dos grandes e infalibles maestros, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que lo que se traduce por parte de ellos es palabra de Dios, palabra de verdad. Las enseñanzas de todas las de los apóstoles fueron tal como si el propio Cristo las hubiera expresado con sus labios. Incluso en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 19, se expresa esa verdad. Dios ha hablado finalmente por medio de Jesucristo. En el capítulo 10, verso 19, verso 20 y verso 40. Miren, hay un escritor que se llama Macor, que tradujo el griego de Mateo 16, 19, como si los apóstoles estuvieran atando en la tierra lo que ya había sido atado en los cielos. Lo anterior en ningún modo le resta importancia a los escritos antiguos testamentarios, puesto que a lo largo de Hebreos se encuentran esparcidas citas y referencias del pacto antiguo testamentario con indicaciones de que Dios estaba hablando por medio de esos versículos. Así que en el libro de los Hebreos se citan versículos antiguos testamentarios y el autor dice que es palabra de Dios. Los versículos del Antiguo Testamento que se plasman en el libro de los Hebreos o en cualquier parte del Nuevo Testamento es palabra de Dios. En Génesis, por ejemplo, capítulo 3, verso 15, en el capítulo 12, versos del 1 al 3, y en el capítulo 49, verso 10, se dieron indicios, anuncios antiguos testamentarios de la venida de Cristo. Se hizo esto aún más claro en Deuteronomio 18, verso 15, pasaje que fue citado por Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22, cuando se anunció que vendría un nuevo profeta para reemplazar a Moisés. Tiempo después, la obra y la naturaleza
de el Mesías se volvieron aún más específicos. En los Salmos 22, del 14 al 18, se dio en el Antiguo Testamento una descripción profética de la crucifixión. La resurrección de Cristo fue anunciada en el Salmo 16, del 8 al 11, profecía que fue citada por Pedro en Hechos 2, 25-28. Cuando los apóstoles citan una profecía del Antiguo Testamento y la aplican en el Nuevo Testamento, le dan validez de palabra proveniente por parte de Dios, palabra para ser creída, aceptada, respetada y obedecida. El mandamiento de Dios para las personas hoy nos ha sido ya hablada por el Hijo. Así dice Hebreos. La revelación completa de Dios, esto es, su naturaleza, su poder y su voluntad, únicamente se aprenden por medio de Jesucristo. Y los párrafos que mencionan estas verdades se encuentran en Juan, capítulo 10, verso 30, capítulo 14, verso 9, capítulo 17, versos del 3 al 8. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento, una vez que fue completado, fue el fin de toda la revelación. Cuando Cristo vino, reveló a Dios a los apóstoles. Después de que Cristo ascendió, envió el Espíritu Santo a fin de completar la revelación y confirmar las palabras de los apóstoles con milagros, según dice Marcos 16, verso 20, Juan 16, verso 12 y verso 13, Hebreos 2, del 1 al 4. Así que si alguien dice que se necesita de la revelación continua hoy, es entonces insinuar que Dios no terminó de hablar por medio de Cristo. O si alguien insiste en que su palabra, su nueva revelación proviene de Cristo, proviene de Dios y no es verdad, es como si dijera que la última revelación de Cristo no tiene importancia, porque entonces esa revelación que esa persona o ese profeta moderno tiene es de mucho valor, lo cual no es verdad, está contradiciendo la palabra del Señor. Los milagros y la revelación final van juntos a fin de alcanzar la meta de producir la fe que va a salvar. En Marcos 16, verso del 15 al 20, en Juan 20, del 30 al 31. Al gustar de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6:5, los primeros santos participaron. Santos interprétese como los primeros cristianos, no como las estatuas que se adoran en algunos grupos religiosos. Estos primeros cristianos participaron de una forma parcial del siglo eterno. ¿Cómo parcial? Es que cuando ya Jesús venga y recoja su iglesia, entonces allá habrá mayores capacidades, mayores poderes disponibles para todos los cristianos que logremos cruzar y llegar a la vida eterna. ¿Por qué decimos que logremos? Porque no vamos a espantarnos que aún aquellos que nos afirmamos cristianos fieles y firmes, también vamos a ser probados en el momento del juicio final para mirar si acaso cumplimos con todos los mandatos. Y si fallas tenemos, no cruzaremos la línea, no iremos con el Señor. Eso entiéndalo usted cristiano y yo también como cristiano. Dios nos da una oportunidad, pero necesitamos mantenernos fieles y firmes hasta que Cristo venga. Tenemos que observar los contrastes entre el viejo y el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Cristo es Dios el Hijo. Existe un Hijo, un mensaje final y completo. En el Antiguo Testamento, los profetas son quienes hablaron. Son los hombres llamados por Dios. Hubo muchos profetas y fue un mensaje fragmentado e incompleto. En la próxima sección vamos a hablar acerca de nos ha hablado por el Hijo, que merece una atención aparte. Bendiciones y que la pase usted bien. Hasta luego.